Muy buenos días. Estamos ya en comunicación mágica, la voz de la metafísica. Hoy, para compartir con ustedes el tema gran número de milagros. Enseguida empezamos. Gran número de milagros. Jesús fue llevado a otro cuarto, donde el tío lavó sus pies. Los 6 discípulos estaban allí. Elías, primo de Caifás, y también un sacerdote estaba allí y quería ver un milagro. Jesús dijo que era más importante obedecer que mostrar milagros. Después, claramente dijo: Yo soy el Cristo. Benditos los que crean sin haber visto. Otra persona le dijo a Jesús que ellos sabían de dónde venía él, pero que cuando viniera el Cristo ningún hombre sabría de dónde. Jesús le dijo que sí, que ellos sabían de dónde venía en el plano físico, de Galilea, pero que ellos no conocían a Dios, la presencia yo soy, quien lo había enviado, a Jesús, y que si realmente entendían las Escrituras, lo conocerían, sabrían de dónde venía, desde dónde yo soy, y quién lo había enviado. Él había venido de Dios, y si lo conocían, ahora reconocerían a Jesús como el Cristo. El tío acompañó a Jesús hasta el apartamento que le habían preparado. Al cruzar el patio, los esperaban 4 personas que habían traído a un hombre mayor, su padre, que estaba muy afectado y no podía caminar. Había sido paralítico por 30 años. Jesús se detuvo y los hombres pidieron que sanara a su padre. Cuando Jesús les preguntó si creían que él podía hacerlo, ellos le dijeron que sí, que creían que él era el Cristo y que todas las cosas eran posibles para él. Jesús tomó al anciano de la mano, le dijo que se levantara y caminara, y fue curado instantáneamente. Entonces, en agradecimiento, se postró a los pies de Jesús y los hijos también. Al irse Jesús al apartamento, ellos salieron a la calle donde la gente estaba reunida y todos se regocijaron, ya que el hombre era bien conocido en la ciudad. Jesús se quedó en la casa por 4 días. Mientras estaba en Jerusalén, hizo un gran número de milagros. Declaró abiertamente que era el Cristo y dio excelentes enseñanzas. Todo esto hizo que muchas personas y gobernantes creyeran en él. Nicodemo se dio cuenta que la mayoría de los fariseos estaban en contra de Jesús, porque él había revelado sus debilidades. Nicodemo se mantuvo alejado de la casa del tío para no volverse impopular o ser desaprobado por los fariseos. Sin embargo, 2 veces fue en secreto a solas, en la oscuridad de la noche, para verlo a Jesús y hablar con él. Cuando Jesús lo recibió, Nicodemo le dijo que tenía muchas cosas que le quería preguntar, y Jesús le dijo que lo hiciera. Le dijo que ellos sabían que él había venido como un maestro enviado de Dios, y que ningún hombre podía realizar los milagros y cosas que él hacía a menos que Dios estuviera con él. Que ellos creían que él era un gran profeta, pero que quería saber definitivamente si realmente era el Mesías. Jesús le dijo que, aunque se lo dijera, no lo creería, y le preguntó de dónde suponía que habría de venir el Cristo. Nicodemo le contestó que como hijo de David vendría de Belén. Jesús le dijo que el tío
le contaría sobre su nacimiento, ya que había visto el registro. El tío le dijo que el registro del nacimiento de Jesús mostraba que era del linaje de la casa de David y que era hijo de María y José. El sumo sacerdote y otras personas también habían visto que Jesús había nacido en Belén durante el tiempo del censo impositivo. Sin embargo, Nicodemo, dubitativo, le preguntó cómo es que él era de Nazaret. Jesús le dijo que sus padres vivían en Nazaret, pero tuvieron que viajar a Belén, el pueblo de su familia, para registrarse y por eso él había nacido allí. De ahí que él fuera de Belén y también un nazareno, como decían las profecías. Entonces Nicodemo le preguntó qué había de las profecías que decían que el Mesías sería rey sobre todo el mundo. Jesús le contestó que su reino no era de este mundo, que él era el rey de un reino espiritual y este no tenía fin, como lo tienen los reinos de la tierra, que para verlo, comprenderlo, uno debería nacer de nuevo. Nicodemo, pensando que uno debía entrar al reino físicamente, preguntó cómo podría un hombre adulto nacer de nuevo. Por segunda vez, Jesús le dijo que a menos que la persona nazca del Espíritu, esto significa que haya alcanzado el sendero de la luz, no puede entrar, experimentar, al reino de los cielos, a los reinos de la luz. Nacer de nuevo significa volverse espiritual. Esto viene a través de la purificación, transmutando todo el mal karma y elevando la acción vibratoria de los cuerpos mental, emocional y físico. Esto se debe hacer para tener vida eterna. Uno debe ser elevado dentro de un cuerpo de luz para entrar a ese reino, a los reinos de la luz de los que hablaba Jesús, ya que sólo allí se puede vivir para siempre. Ni Nicodemo ni los otros entendieron. Jesús dijo que si lo creían las cosas terrenales que les decía, ¿cómo podrían entender y creer los asuntos celestiales de los que hablaba? Nicodemo se fue, diciendo que volvería a ver a Jesús para tratar lo concerniente a este nuevo nacimiento. Nicodemo representaba la conciencia intelectual, el segundo nacimiento, o el volver a nacer. Es espiritual un nacimiento espiritual. Jesús no se refería a otro nacimiento físico, sino a un cambio de conciencia, es decir, un cambio de pensamientos y sentimientos, un entendimiento o aceptación de que uno tiene un aspecto o una naturaleza espiritual, tanto como una física, y que es más importante que la física. Es una realización de la propia presencia de Dios y el Cristo interno. Renacer es llegar a ser conocedor de lo espiritual, de la naturaleza invisible y real del ser en cada uno. Un poco del Cristo está anclado en el corazón. En la cueva del corazón, volver a nacer es cuando uno, con total conciencia, se encuentra con este Cristo. Así se da el nacimiento del Cristo en el individuo. Aunque al principio solo nace un Cristo niño, más tarde, en el desenvolvimiento individual, uno puede llegar a ser totalmente consciente de su propio Cristo interno. De acuerdo con la terminología oculta, esto representa la primera iniciación. Uno adquiere el sentido de ser uno, con la vida en todas partes, y experimenta el derramamiento de amor divino. Así se lo considera en los niveles superiores, como un niño chiquito. A esto se refería Jesús cuando decía que uno debía convertirse en un niño para entrar al reino de los cielos. La mañana en que Jesús dejó la casa para irse a Galilea, Andina y la familia lloraron su partida y se arrodillaron a sus pies. Incluso Nicodemo, a Jesús salir de la casa, había allí un lisiado que agarró su túnica y le pidió que lo curara. El hombre era lisiado desde su juventud y no podía caminar hacia 12 años.
Jesús le dijo que sus pecados le eran perdonados. Algunos fariseos y escribas dijeron que solo Dios podía perdonar los pecados, que eso era una blasfemia. Jesús les preguntó que si él podía ordenarle al hombre que se levantara y caminara, si eso no sería prueba suficiente de que él también tenía el poder de perdonar los pecados. Entonces Jesús le ordenó al hombre que se levantase, caminase y fuese a casa con su familia. El hombre fue curado instantáneamente y se fue corriendo. Había muchos afligidos dispuestos en filas que esperaban a Jesús para recibir curación cuando él pasara. Las mujeres traían a sus hijos para obtener sus bendiciones. Muchos tenían ornamentos, pañuelos y espigas para que se cargaran con las cualidades divinas al tener contacto con él. La familia, como cientos de personas, lo siguieron hasta la puerta. Emilio estaba allí con sus tropas y se encontraba al mando mientras Jesús pasaba. El centurión romano se ofreció a acompañarlo hasta el próximo pueblo. Jesús lo miró y le dijo que no necesitaba su ayuda. Su hora todavía no había llegado, y hasta que llegara y su padre lo pusiera en manos de los soldados, no podían dañarlo, es decir, mientras mantuviera la protección de la luz a su alrededor. Jesús lo bendijo y le dijo que algún día se daría cuenta de quién era él, al que le había ofrecido la asistencia de sus tropas. Emilio cabalgó junto a Jesús y le ofreció el mejor caballo, pero Jesús no lo aceptó. El centurión insistió en escoltarlo y siguió cabalgando a su lado. Mientras tanto, Jesús le hablaba, instruyéndolo con respecto al reino. Los discípulos y muchas personas seguían a Jesús. Cuando llegaron a Efraín, Emilio estaba por volverse a Jerusalén, cuando salieron del cementerio 4 leprosos, llamando a Jesús y pidiendo que tuviera misericordia de ellos. Pedro les iba a decir que no molestaran a Jesús, pero él lo detuvo y les dijo que se acercaran. Entonces toda la gente y los soldados se retiraron a cierta distancia de los hombres que presentaban una apariencia horrible. Los leprosos se acercaron con cuidado y se pararon a unos pasos de Jesús, temblando. Él les dijo que no temieran, que él los sanaría. Caminando hacia ellos, comenzó a tocarlos uno por uno, y mientras lo hacía, la condición que presentaban fue cambiando completamente, transformándose en hombres saludables, de cuerpos fuertes y complexiones definidas. Emilio, al ver esto, desmontó para adorar a Jesús a sus pies, diciendo que debía ser Mercurio o Júpiter y pidiendo a Dios que le diera sabiduría. Jesús le dijo que se levantara, que tendría gracia y sabiduría de Dios, que adorara al Padre, la presencia yo soy, y sería recompensado. A Jesús no le gustaba que le rindieran culto, sino que siempre devolvía la gente hacia Dios, su propia presencia yo soy. Jesús y sus discípulos fueron por Judea enseñando. Cuando Pilatos vio lo que Jesús estaba haciendo en sus reuniones, su temor a que él tratara de poner a la gente en contra de los romanos rápidamente se desvaneció, ya que Jesús parecía hablar más como amigo de los romanos que de los judíos. Notó la gran diferencia que había en la apariencia de Jesús con respecto a la de quienes lo escuchaban. Había un contraste muy marcado. Jesús con cabellos y barba doradas, con facciones amorosas, ojos lustrosos, sereno semblante suave, tez clara y excelente físico. Los judíos, con sus cutis morenos y sus cabellos y barbas negras. Como Pilatos no encontró nada sedicioso o rebelde en las enseñanzas de Jesús, le dio protección. Así le dio libertad para hablar, seguir adelante, congregar gente y dirigirlos. Esto provocó a los ricos y gobernantes judíos, pero no a los pobres. Más adelante, en su misión, Pilatos le seguiría dando las mismas libertades,
aún contra las protestas de los judíos para que prohibiera o detuviera sus enseñanzas. Al dejar Judea, pasaron por Samaria. En el camino de Galilea, Jesús estaba sentado en el aljibe de Jacob, en la villa de Sicar, cuando una samaritana vino a buscar agua. Sus discípulos habían ido a la villa a comprar comida. Jesús le pidió a la samaritana un vaso de agua y le dijo que aquellos que bebieran de esa agua tendrían sed otra vez, pero si tomaban el agua que él les daba, nunca más tendrían sed, y serían un manantial de agua emanando la vida eterna. Después le reveló qué clase de mujer era ella. Jesús tenía la acción del ojo todo avisor, por eso era fácil para él saber las cosas. Cuando volvieron los discípulos, la mujer se había ido por la villa contándole a todos lo que había sucedido. La gente salió para verlo por sí misma, pidiéndole a Jesús que se quedara. Él se quedó por allí un par de días. Jesús habló con la samaritana y otras mujeres, desconociendo la costumbre de que la mujer era inferior, esclava de los hombres o una simple cosa. Él estaba revirtiendo esto, marcando la apertura, el comienzo de la igualdad entre el hombre y la mujer, de su reconocimiento como seres individuales, como lo es el hombre, de tener un alma, como dirían algunos. Muchos se convencieron de que Jesús era el Cristo. Después él y sus discípulos fueron a Galilea enseñando por el camino. Enseñó en las sinagogas y fue honrado. Cuando llegó a Galilea, ya todos sabían de los milagros que había ocurrido en Jerusalén, porque algunos de ellos también habían estado allí. Cuando Jesús pasó por Caná, un hombre noble le pidió que fuera a Cafarnaúm, donde su hijo estaba enfermo en cama, al borde de la muerte. Jesús le dijo que su niño viviría, que siguiera su camino. El hombre creyó y descubrió luego que la fiebre de su hijo se había ido justo después de que Jesús le dijera que el niño viviría. En la curación, los rayos de luz salían del Cristo interno o de la presencia yo soy instantáneamente, cuando era expresado el deseo de la curación, porque Jesús no limitaba la acción de su presencia, de su Cristo interno o de los seres divinos. Jesús era un muy buen instrumento para que el Cristo interno actuara a través de él. En Nazaret, Jesús no fue aceptado como en otros lugares. Había poco que él pudiera hacer debido al descreimiento de la gente, ya que lo tomaban como un simple carpintero, como era conocido en su pueblo natal, y fue expulsado del pueblo. Esto muestra cómo uno que ha logrado cosas es deshonrado, no reconocido y despreciado por sus parientes, asociados y por los conocidos de su pueblo o localidad. Como él dijo, un profeta no recibe honores en su propia tierra. Algunos días después Jesús entró a Cafarnaúm. Enseguida fue reconocido en el pueblo y muchos vinieron a poblar el lugar. En la sinagoga Jesús liberó a un hombre que estaba poseído por una entidad desencarnada, ordenándole que saliera de él. Esto sorprendió a los presentes, quienes se dieron cuenta que él tenía la autoridad para comandar y ser obedecido. Fueron a la casa de Pedro. La madre de su esposa estaba en cama con fiebre y se lo contaron a Jesús. Él le tomó la mano y fue curada inmediatamente. Se levantó y comenzó a atenderlos. Por la tarde todos los que estaban enfermos o poseídos se reunieron alrededor de Jesús. Muchas personas fueron curadas o liberadas. Al día siguiente, antes de que amaneciera, Jesús se fue al desierto a rezar para alejarse de la gente y de sus conceptos humanos. En la mañana temprano la gente comenzó a reunirse en la casa. Entonces los discípulos descubrieron que él no estaba y fueron a buscarlo. Lo encontraron en el desierto y le dijeron que la gente lo estaba esperando. Jesús les sugirió que fueran a los pueblos vecinos a donde él pudiera enseñar o curar, porque esa era su misión,
Así Jesús recorrió Galilea enseñando y curando. Luego Jesús se apartó hacia la costa y muchos lo siguieron. La gente venía de distintos pueblos de alrededor. Mucha gente fue curada y él les pidió que no lo hicieran saber. Jesús les pidió a los discípulos que tuvieran listo un bote en el que se pudiera escapar de la multitud si fuera necesario. Durante su ministerio muchas veces las demandas eran tan grandes que se tenía que ir en bote mar adentro para dormir y descansar un poco o para tener unos momentos de paz. Jesús se subió al bote y comenzó a hablarle a la multitud que estaba en la costa en parábolas, ya que no habrían comprendido lo que quería decirles si hubiera descrito las esferas superiores, los seres divinos que actuaban allí y sus trabajos, lo que él llamaba el reino de los cielos, pero en privado Jesús explicaba cualquier cosa que pudiera ser comprendida. Cuando Jesús le preguntó a la multitud si entendían esas cosas, dijeron que sí. Sin embargo, no tenían ni idea de lo que Jesús les podría haber enseñado. Más tarde los discípulos le preguntaron qué significaban las parábolas. A través de los siglos, por la falta de entendimiento, las parábolas han sido utilizadas para transmitir miedo y para obligar a la acción. Así el hombre llegó a las condiciones actuales. La frase dar un vaso de agua fresca es muy mal utilizada. También la frase es mejor dar que recibir. Jesús la dio por la falta de prisa del deseo del hombre de darse a sí mismo a la luz, significando que dirigieran la conciencia a todos sus requerimientos, sabiendo que cualquier cosa que enviaran hacia afuera les sería devuelta en el ciclo de retorno. El fin de su instrucción era amplificar las cualidades constructivas del hombre, no el miedo, y dirigirlos a todos de regreso a su fuente. Un leproso vino a Jesús y le pidió que lo curase. Jesús lo tocó y se curó. Lo cargó con cualidades divinas y le dijo que no le contara a nadie, sino que le fuera a mostrar al sumo sacerdote. En vez de eso, el hombre lo contó, generando condiciones tales que Jesús ya no pudo entrar abiertamente a los pueblos, debido a la conmoción que eso habría provocado. A partir de entonces permaneció en lugares desiertos y la gente venía a él desde todas direcciones. Y hasta aquí, mis queridos amigos, muchas gracias.